la Trinitat Nova y la Trinitat Vella se pueden conocer algunos elementos históricos interesantes. Por ejemplo, vimos las antiguas casas de los carteros, que son un ejemplo de no solo de arquitectura modernista y noucentista, sino también de cooperativismo, ya que las casas fueron construidas con redes de apoyo mutuo de los trabajadores y beneficiándose de las tierras subsidiadas que ofrecía la ley de casas baratas, que fue uno de los primeros intentos de poner casas de protección oficial en Barcelona a principios del siglo XX. Vimos también la antigua cárcel de mujeres, posteriormente la cárcel de régimen abierto, que ahora está planeada la demolición. Pudimos ver el puente de Sarajevo, que es una obra que permitió por fin, ya a principios del siglo XXI, conectar permanentemente estos dos barrios que habían estado tan cercanos, pero físicamente desconectados al haber el valle y posteriormente la carretera entre ellos. Es una obra que intenta no solo permitir el paso de personas y de vehículos, sino también intentar hacer un espacio verde, hacer un lugar agradable para estar. Terminamos en el barrio del Singerlin. El barrio del Singerlin es un lugar bastante curioso. En su origen el nombre Singerlin viene de Emily Singerlin, que era hijo de un inmigrante alsaciano que vino aquí durante la guerra franco-prusiana. Vimos también la fábrica del Cacaolat, que todavía opera, y así pues pudimos terminar el día con las maravillosas vistas de Barcelona. Esperamos que os haya gustado la historia de hoy y hasta otra.